Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios por esta hermosa oportunidad que el Señor nos da de nuevamente poder tener este devocional y poder compartir con ustedes la preciosa, maravillosa palabra del Señor. Quiero comenzar diciéndoles que después de la tormenta viene la calma. Yo creo que todos en nuestra vida hemos pasado por tormentas, hemos atravesado por tormentas, o a lo mejor en este momento usted se encuentra atravesando por una tormenta. Y bueno, como aprendimos en el devocional pasado, las tormentas, aunque claro, cuando escuchamos la palabra tormenta, se nos viene a nuestra mente una fuerte tempestad, una tormenta eléctrica, mucha lluvia, mucho viento, a lo mejor granizo, inundaciones y todo aquello que podamos relacionar con la palabra tormenta. Hemos tomado esta palabra tormenta, para aplicarla en un sentido espiritual, en el cual podemos ver que la tormenta puede hablar de problemas, de enfermedades, situaciones difíciles, circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida, y que cuando vienen esos problemas, vienen esas situaciones difíciles, creemos que estamos atravesando por una tormenta, o sentimos que estamos atravesando por una tormenta, en donde nos está golpeando la lluvia, en donde nos está golpeando el viento, en donde creemos que una fuerte inundación viene hacia nosotros y va pues a hacer algún desastre, algo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, alrededor nuestro, y sentimos que estamos pasando por una tormenta. Pero yo, como lo mencionaba y nuevamente lo repito, después de la tormenta viene la calma. Algo que aprendimos la semana pasada, o en el devocional pasado, es de que primeramente tenemos que recordar, hermanos, que todos pasamos por tormentas. La escritura nos dice, el mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Vamos a recordar o a meditar en este pequeño versículo, pero vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y dice la escritura en el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras pero no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En esta enseñanza, hermanos, de Jesús, aquí en lo que conocemos como el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo habla de dos hombres: del hombre sabio y el hombre insensato, o el hombre prudente y el hombre necio. Y dice la escritura que cada uno de ellos estaba edificando, fundando su casa. El hombre prudente la estaba haciendo sobre la roca, pero el hombre insensato la estaba haciendo sobre la arena. Y dice la palabra de Dios que vino lo mismo sobre los dos. Soplaron los vientos, vino la lluvia, vinieron los ríos y dieron fuerte contra aquellas dos casas. Una de ellas no cayó, que fue la del hombre prudente, porque su casa estaba firme, tenía fundamento sólido, estaba fundada sobre la roca. Y aunque vino la lluvia, aunque sopló el viento y vinieron los ríos y dieron fuerte contra aquella casa, no cayó, porque tenía fundamento, estaba fundada sobre la roca. Pero del hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, fíjese que vino lo mismo. Soplaron los vientos, descendió la lluvia, vinieron los ríos y dieron fuerte contra aquella casa. Pero contra aquella casa, dice la escritura que dieron fuertemente, y cayó, y fue grande su ruina, porque no tenía fundamento, porque no estaba sobre la roca, sino que estaba sobre la arena. Entonces podemos ver, hermanos, a través de ese pasaje, que sobre cualquier hombre, sobre cualquier ser humano van a venir los vientos, van a soplar los vientos, va a descender la lluvia y van a venir los ríos. No estamos exentos, hermanos, de no recibir problemas o enfermedades
o de pasar por tormentas. Todos vamos a pasar por tormentas. La Biblia también declara, y el mismo Señor Jesucristo lo declara, que el sol y la lluvia descienden sobre los buenos y sobre los malos, sobre los justos y los injustos. Así es que en todas las personas, hermanos, todas las personas, todo ser humano pasa por tormentas. Así es que lo primero que podemos recordar y tenemos que saber es que todos vamos a pasar por tormentas. Pero la enseñanza del día de hoy, hermanos, el mensaje del día de hoy es de que después de la tormenta viene la calma. Eso es algo que tenemos que entender, que después de la tormenta viene la calma. Ahora, la calma va a venir, hermanos, escuche bien, la calma va a venir sobre aquel que tiene su vida en Cristo Jesús. La calma va a venir después de la tormenta sobre aquel que tiene su vida fundada, sobre aquel que tiene su fe, su confianza en Cristo Jesús. Porque aquella persona que está fuera de Dios, aquel hombre insensato, aquel hombre necio que edifica su casa, su vida sobre la arena y no en Dios y no en el fundamento o en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, después de la tormenta no puede venir calma. En realidad él va a experimentar destrucción, probablemente va a experimentar muerte, pérdidas. ¿Por qué? Porque su vida no está confiada en Cristo, su fe no está confiada en Cristo. Yo quiero decirle que usted va a experimentar calma después de la tormenta si usted está en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo lo podemos ver esto? A través de los pasajes que vamos a leer. Así es que mire, primero vamos a comenzar ahí en Mateo capítulo 8, hermanos, versículo 23 al 27. Ahora, 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, hermanos, los tres evangelios, ellos narran este acontecimiento. Ahora vamos a leer primeramente los tres y yo sé que Dios a través de este pasaje nos va a hablar. Ahora hay mucho que profundizar en este pasaje, en este devocional no lo vamos a poder profundizar todo o profundizar en él, hermanos, completamente, pero yo sé que el Señor nos va a enseñar algo y tiene que ver con la calma que vamos a recibir después de la tormenta. Entonces vamos a leer estos pasajes. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice: y entrando él, hablando de Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar, dice, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a leer, hermanos, la versión de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Vamos a leer ahora la versión de Marcos. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados o con temor? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y por último, hermanos, vamos a leer la versión de Lucas. Vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Lucas capítulo 8, versículo 22 hasta el versículo 25. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijeron: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le
obedecen. Algo que quiero, hermanos, yo mencionar es que me llama mucho la atención, hermanos, de que conocemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero este pasaje, hermanos, es mencionado por lo menos en los 3 evangelios. Ahora, hay historias, hermanos, en los evangelios que son mencionados solamente una ocasión. Algunos de ellos son 2 ocasiones, algunos de ellos son 3, algunos de ellos son 4. Por ejemplo, con la muerte del Señor Jesucristo, los 4 evangelios narran los últimos acontecimientos antes de la muerte del Señor Jesucristo, narran la muerte de Cristo y narran también su resurrección. Pero este pasaje, hermanos, específicamente este pasaje de que Jesús calma la tempestad, lo hablan 3 de ellos: Mateo, Marcos y Lucas. Y yo creo, hermanos, que ellos narran este pasaje porque si ponemos atención al final, después de que Jesús calmó el mar y después de que se hizo grande bonanza, grande calma, después de la tempestad, después de la tormenta, dice la escritura que todos los discípulos estaban maravillados y ellos decían: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo fue posible que este hombre llamado Jesús, cuando habló, cuando declaró algo con su boca, cuando él reprendió al viento, cuando él enmudeció al mar, a los vientos, cómo es posible que los vientos le hayan obedecido? ¿Cómo es posible que el mar le haya obedecido y haya traído esta grande calma, esta grande bonanza? Ellos estaban tan maravillados, hermanos, que cuando ellos, por inspiración, claro, del Espíritu Santo, fueron movidos a escribir, hermanos, sobre esto. Queriendo decir que nosotros tenemos que poner mucha atención, porque estos pasajes nos quieren enseñar algo. Y algo, hermanos, que podemos nosotros aprender es de que, pues bueno, recordemos, número 1, todos pasamos por tormentas. Aún el Señor Jesucristo se encontró leyendo estos pasajes en medio de una tormenta. Los discípulos se encontraron en medio de una tormenta. Todos pasamos por tormentas. Ahora, la tormenta que pasó Jesús, la tormenta que pasó sus discípulos, fue una tormenta física, fue una tormenta literal, fue una tormenta en donde ellos sí, hermanos, estaban por perecer, estaban por ahogarse, estaban ya para morir, porque estaba muy fuerte el viento y el viento estaba levantando olas grandes que estaban dando contra la barca, y la barca probablemente se iba a hundir y ellos iban a perecer en medio del lago. Pero déjenme decirle, hermanos, que ahí, hermanos, ellos pasaron por esa tormenta física. Jesús pasó por esa tormenta física, pero nosotros tenemos que entender que vamos a pasar por tormentas, ¿verdad? No solamente tormentas físicas, cuando nos ha tocado estar en una tormenta eléctrica, en una tormenta de mucha lluvia, en una tormenta de viento, en una tormenta donde a lo mejor ha ocurrido una inundación. Pero hemos pasado por tormentas, hermanos, de la vida, hablando de problemas, de enfermedades, de situaciones difíciles. Así es que lo primero es que todos pasamos por tormentas. Número 2, hermanos, tenemos que saber que las tormentas tienen un principio. Cuando Jesús les dice que se suban a la barca para ir al otro lado, no había tormenta, no estaba un viento, no estaba el mar, hermanos, fuertemente, que si no, pues imagínense, ellos hubieran podido entender y hubieran dicho a Jesús: está corriendo un fuerte viento, mira las olas cómo están, va a ser imposible que en la barca lleguemos al otro lado, no, mejor aquí nos quedamos. Ellos le hubieran dado el consejo a Jesús, o Jesús, hermanos, no los iba a llevar al peligro. Si Jesús hubiera sabido, ¿verdad?, que se iba a levantar un fuerte viento y olas fuertes que iban a atentar contra la vida de sus discípulos. Así es que, hermanos, déjeme decirle, las tormentas tienen un principio. Aquí ellos se subieron confiados en la barca, se subieron confiados con Jesús, iban a pasar al otro lado, pero en medio del lago, en medio del mar, se levantó la tormenta. Tuvo un principio la tormenta. Así es que tenemos que entender que no siempre estamos pasando por tormentas, no siempre, hermanos, estamos pasando por tempestades, no siempre estamos pasando por problemas o situaciones, pero tarde o temprano va a venir un problema, tarde o temprano va a venir una enfermedad, tarde o temprano vamos a comenzar a atravesar por una tormenta.
¿Por qué? Porque la tormenta tiene un principio. Aquí podemos leer, hermanos, recopilando los 3 evangelios, dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Eso lo dice Mateo. Marcos dice: pero se levantó una gran tempestad de viento, lo dice Marcos. Lucas, hermanos, dice: y se desencadenó una tempestad de viento. No estaba el viento dando fuerte, el mar estaba tranquilo. Jesús les dice: vamos en la barca y subamos a la barca y vayamos al otro lado, pasemos al otro lado. Iban tranquilamente, pero de repente la tormenta tuvo un principio, la tormenta tuvo un inicio. Y vino, hermanos, y se levantó en el mar una tempestad tan grande, se levantó una gran tempestad de viento, se desencadenó, como dice Lucas, una tempestad de viento de repente. No estaba y de repente se vino la tempestad. De esa misma manera nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Estamos bien, estamos en nuestra barca, está todo tranquilo, todo en paz, todo sereno, y de repente viene la tormenta. De repente comienzan los fuertes vientos. De repente, hermanos, comienzan las olas a dar fuerte contra nosotros. ¿Por qué? Porque de repente se desencadenó esa tempestad ahí en nuestra vida, hermanos, en donde estábamos navegando, y vino esa tempestad tan grande. Pero aunque la tormenta tiene un principio, hermanos, número 3, tenemos que recordar que durante la tormenta tenemos que saber, hermanos, y tenemos que tener a alguien con nosotros, y su nombre es Jesús. Ellos no estaban solos. Si ellos hubieran estado solos, hermanos, y si hubiera venido esta tempestad, esta tormenta de fuerte viento, la historia pudiera haber sido diferente. La historia hubiera a lo mejor terminado diferente, en una manera trágica, en muerte, en destrucción. Pero ahí estaba Jesús. Y es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que en nuestra barca tiene que estar Jesús. En nuestra vida tiene que estar Jesús. Con nosotros tiene que estar Jesús. Es importante que esté Jesús. Si Jesús no está con nosotros en nuestra barca, yo no le puedo asegurar, hermanos, que al final de esa tormenta, si es que esa tormenta algún día en su vida pueda tener un final, usted va a ver algo bonito. Usted va a poder gozar de calma o de bonanza. Yo no le aseguro eso, porque fuera de Dios, hermanos, y fuera de Jesús, déjeme decirle, todo es incierto. Fuera de Jesús, hermanos, no hay vida. Fuera de Jesús, lo único que hay es muerte. Fuera de Jesús, hermanos, hay enfermedad. Fuera de Jesús hay destrucción. Fuera de Jesús, hermanos, todo es incierto. Con Jesús hay vida. En Jesús hay paz. En Jesús hay calma. En Jesús hay bonanza. En Jesús, hermanos. Fuera de Jesús es muerte. Fuera de Jesús es destrucción. Fuera de Jesús es desesperación. Fuera de Jesús es temor. Fuera de Jesús es angustia. Fuera de Jesús. Por eso sí, la tormenta va a tener un principio, pero yo tengo que asegurarme que en mi barca, en mi vida, en mi caminar, en mi hogar, en mi familia, en la iglesia, en donde quiera que yo esté, tiene que estar Jesús conmigo. Tiene que estar Jesús conmigo. ¿Y sabe por qué tiene que estar Jesús conmigo, hermanos? Porque la vida de Jesús, el carácter de Jesús, la naturaleza de Jesús me tiene que llenar a mí de paz y de tranquilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, estaba la tormenta a todo lo que daba. Los vientos fuertes estaban dando contra la barca. Las olas que el viento estaba levantando estaban dando fuerte contra aquella barca. Y Jesús estaba tranquilo, dormido. Porque Él sabía que todo iba a estar bien. Porque Él sabía que su confianza y su fe estaban en Dios. Porque Él sabía, hermanos, que la tormenta había tenido un principio. Pero, número 4, la tormenta tiene un fin, hermanos. La tormenta, cuando las pasamos en Jesús, tienen un fin. No van a ser eternas, no van a ser tormentas para siempre, van a tener un fin, hermanos. Las tormentas tienen un fin. Así como tienen un principio, tienen un fin. Porque dice la Escritura, por ejemplo, lo que dice Mateo, dice: y se hizo grande bonanza.
Marcos dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lucas, hermanos, dice, y se hizo bonanza. Y yo, hermanos, fíjese, yo puse cuando comenzó la tormenta y cuando terminó, y fíjese cómo la describen ellos. Fíjese cómo la describe Mateo. Fíjese cómo fue esta tormenta para Mateo, porque para dos de ellos fue una tormenta muy grande, para Lucas fue algo más calmado, pero ahorita vamos a ver algo en relación a Lucas. Fíjese cómo fue la tormenta para Mateo. Mateo dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Mateo, hermanos, era uno de los discípulos de Jesús. Mateo estaba en la barca con Jesús. Probablemente podríamos decir estaba en la barca con Jesús. Para él la tormenta fue muy grande. Pero cuando vino el fin de la tormenta y Jesús calmó la tempestad, fíjese que Mateo dice, y se hizo grande bonanza. Entonces sí, la tormenta fue muy grande, pero cuando vino la calma, cuando vino la bonanza, cuando vino la paz, la tranquilidad, también fue grande. Marcos, hermanos, Marcos, que también, ¿verdad?, podemos decir que fue discípulo de Jesús. Dice Marcos, pero se levantó una gran tempestad de viento. Para Marcos también, hermanos, fue una gran tempestad de viento. Eso fue el principio de la tormenta, pero cuando viene el final de la tormenta, cuando vino la calma, cuando vino la paz, la tranquilidad, la bonanza, Marcos dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Para Marcos de igual manera fue una grande tormenta, una grande tempestad, pero luego fue una grande calma, una grande bonanza. Lucas, hermanos, que se cree, hermanos, que él fue seguidor o discípulo de Jesús, pero mucho tiempo después, y no uno de los 12, contado como uno de los 12 discípulos o 12 apóstoles, sino que a él, hermanos, ¿verdad?, él escribió por inspiración del Espíritu Santo y por pues bueno, si estudiamos la vida de Lucas, nos damos cuenta que él, hermanos, a él se le dijo los acontecimientos de Jesús, y por inspiración del Espíritu Santo pues escribió. Pero fíjese que Lucas, hermanos, dice, y se desencadenó una tempestad de viento. Lucas no dice que fue grande, solamente dice pues una tempestad de viento, se desencadenó una tempestad de viento. Y cuando viene la calma, eso fue al principio, ¿verdad? Se desencadenó una tempestad de viento. Pero cuando viene la calma, cuando vino el final de la tormenta, Lucas solamente dice, y se hizo bonanza. Entonces, me llamaba mucho la atención, hermanos, que cada uno de ellos dio su punto de vista en relación a la tormenta, al inicio de la tormenta y al final de la tormenta. Entonces, ellos al inicio de la tormenta, hermanos, claro, Mateo y Marcos dicen, fue grande la tempestad. Y al final de la tormenta ellos dicen, fue grande la bonanza. Lucas, al principio de la tormenta, al inicio de la tormenta, dice, se desencadenó una tempestad de viento. Y al final de la tormenta, él dice, se hizo bonanza. Aunque ellos, hermanos, podríamos decir, Mateo y Marcos dicen lo mismo, Lucas dice algo, hablando de lo mismo, pero algo pues muy, muy diferente. Podemos decir, hermanos, que ellos concuerdan en una sola cosa. Número uno, que todos pasamos por tormentas. Ellos atravesaron por tormentas. Ellos experimentaron la tormenta. Número dos, que ellos cuando subieron con Jesús en la barca y Jesús les dijo, pasemos al otro lado, no estaba la tormenta. Pero ellos se dieron cuenta que la tormenta, hermanos, número dos, tuvo un principio. Se desató la tormenta. Vino la tormenta, comenzó la tormenta, vinieron los vientos y los vientos levantaron las olas y comenzaron a dar fuertemente en contra de la barca, y ellos, ¿verdad?, pues estaban ya pereciendo, anegándose en medio de la tormenta. Número tres, ellos concuerdan, hermanos, y ellos dan testimonio de que Jesús estaba con ellos, de que Jesús estaba en medio de su tormenta. Y eso es algo precioso y maravilloso, porque aunque tuvieron temor, aunque pensaron que iban a morir, aunque pensaron que se iban a ahogar, aunque pensaron que hasta ahí la habían hecho, pero ellos, hermanos, supieron a quién acudir y acudieron a Jesús. Acudieron a Jesús. Eso lo voy a hablar en otro devocional, pero acudieron a Jesús en medio de su tormenta, en medio de lo que estaban atravesando. Acudieron a Jesús
Y Jesús, hermanos, dice que se despertó, él estaba tranquilo, estaba durmiendo. Pero algo que también podemos aprender, hermanos, y que los tres evangelios concuerdan, es que la tormenta tuvo un fin. La tormenta tuvo un fin. Y algo que hizo que ese fin, escuche bien, algo que hizo que ese fin fuera favorable, fuera de bien, fuera con calma, fuera de paz, fuera de bonanza, fuera de tranquilidad, fue Jesús. Quien hace la diferencia, hermanos, en el fin de nuestras tormentas es Jesús. Porque usted y yo, fuera de Jesús, vamos a pasar por tormentas. Eso téngalo por seguro. El hombre insensato, necio, vino lo mismo sobre él. Sopló el viento, descendió la lluvia y vinieron los ríos. El mismo Jesús dice que el sol sale sobre buenos y malos. La lluvia viene sobre buenos y malos. Entonces, podemos nosotros ver, hermanos, que fuera de Jesús vamos a pasar por tormentas. Y la tormenta de igual manera va a tener un principio y también va a tener un fin. Pero ese fin, fuera de Jesús, déjeme decirle, va a ser muerte, va a ser destrucción, no va a estar lleno de temor, no va a ser nada seguro, fuera de Jesús. Pero con Jesús en nuestra barca, sí vamos a atravesar por la tormenta, y la tormenta va a tener un principio. Jesús va a estar con nosotros, pero al final de esa tormenta, con Jesús, va a venir una grande bonanza. Va a venir una grande calma, va a venir una grande paz, va a venir una grande tranquilidad. Eso es con Jesús. Sí va a haber tormentas, sí, la tormenta va a tener un principio, sí, pero también la tormenta va a tener un fin. Y ese fin, hermanos, ese fin con Jesús va a ser de bonanza, va a ser de paz, va a ser de tranquilidad. La tormenta tiene un fin. Mateo dijo, y se hizo grande bonanza. Marcos dijo, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Lucas, hermanos, dijo, y se hizo bonanza. Con Jesús, hermanos, vamos a atravesar por tormentas, claro que sí. Pero con Jesús tenemos asegurado que al fin de esa tormenta vamos a tener bonanza, vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, vamos a tener calma. Por eso yo le he titulado este mensaje, después de la tormenta viene la calma. Pero una tormenta que atravesemos con Jesús, una tormenta que atravesemos sin Jesús, yo no le puedo garantizar calma, yo no le puedo garantizar bonanza, yo no le puedo garantizar nada, hermanos, sin Jesús. Pero con Jesús, por lo que la Biblia me enseña, por lo que Mateo, Marcos y Lucas escribieron, que en medio de la tormenta y al final de la tormenta, con Jesús, recibieron bonanza, recibieron calma, tranquilidad y paz. Y eso es lo que Jesús hace al final de nuestras tormentas. Es lo que Jesús hace al final de nuestras tormentas. Así es que, hermanos, después de la tormenta, téngalo por seguro que viene la calma. No se desespere. Toda tormenta, así como tiene un principio, toda tormenta tiene un fin. Pronto viene la bonanza, pronto viene la calma, pronto viene la paz, pronto viene la tranquilidad. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Gracias a todos los hermanos que
se conectaron o que están conectándose en este momento o que en el futuro, hermanos, van a ver esta transmisión. Dios les bendiga, les mando saludos a cada uno de ustedes, a los que nos ven cerca, a los que nos están viendo de lejos. Dios les bendiga, les mandamos saludos de parte de su servidor, hermanos, y de la congregación Centro de Alabanza Nueva Vida. Bendiciones para todos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Nos vemos, hermanos, la próxima semana. La próxima semana es nuestra semana de ayuno y de oración de todos los días, así es que va a haber devocionales todos los días, así es que no se los pierda. Despuesito de las 12 ya estamos transmitiendo para que usted, hermanos, no se lo pierda, puede estar con nosotros y escuchar estos mensajes preciosos y maravillosos de la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, y nos vemos en la próxima.